Estaba a punto de transferir mi empresa a mi hijo. Mi nuera me sonrió con esa dulzura ensayada que ahora sé que era veneno puro y me tendió una taza de café caliente. Mi nombre es Vicente Calderón, y a mis 67 años, apenas un par de años más joven de lo que marca mi documento de identidad, pensaba que ya lo había visto todo en el mundo de los negocios en Madrid. Me equivocaba. La traición más amarga no me esperaba en un consejo de administración, sino en mi propia casa de La Moraleja, disfrazada de reunión familiar un martes por la mañana. Había levantado Calderón Promociones S.A. desde la nada, convirtiéndola en un imperio inmobiliario valorado en 20 millones de euros. Aquel chalet de piedra en las afueras de la capital había sido mi refugio y el de Leonor durante 30 años. Ella se había ido hace ya una década, pero algunas mañanas todavía esperaba encontrarla en la cocina, discutiendo sobre el precio del aceite o el tiempo en la sierra. Marcos, nuestro único hijo, llevaba 5 años trabajando en la empresa. No era un lince para los negocios, pero era de mi sangre, y en España eso siempre ha pesado más que un máster en el IE. Aquella mañana, Carmen, nuestra asistenta desde hacía 20 años, ya había preparado el café. Carmen era silenciosa y eficiente, pero ese día algo no encajaba. Sus manos temblaban mientras colocaba el servicio de porcelana y sus ojos no paraban de mirar hacia la ventana, buscando algo que no estaba allí. ¿Todo bien, Carmen?, le pregunté. Sí, don Vicente, respondió ella. Su voz sonaba demasiado tensa, demasiado controlada. Marcos me había llamado la noche anterior. Papá, tenemos que hablar del plan de sucesión. Ya es hora. Tenía 40 años y estaba casado con Lucía, una mujer con un pasado oscuro en la industria farmacéutica que se había unido a nosotros como directora de marketing hacía 2 años. Llegaron a las 10 en punto. Marcos vestía un traje de sastre impecable. Lucía traía una caja de pasteles de la Mallorquina y un termo con 3 tazas de café. Buenos días, papá, dijo Marcos, dándome un beso en la mejilla. Fue un gesto mecánico, casi administrativo. Lucía ha traído tu tueste natural favorito de esa cafetería nueva en la calle Serrano, añadió él. Me pareció extraño. El café de Carmen ya estaba servido en mi taza azul favorita, pero Lucía estaba desplegando las nuevas tazas con una sonrisa de escaparate. ¡Qué detalle!, dije, aceptando la taza. El aroma era distinto, ligeramente metálico, con un toque amargo que no reconocí. Nos instalamos en mi despacho. Marcos extendió un fajo de documentos sobre la mesa de caoba. Solo son trámites, papá. Necesitamos que firmes esto hoy mismo para formalizar el traspaso de poderes. Alcancé la taza de café. Lucía me observaba con una intensidad depredadora que debería haberme hecho sospechar. Fue entonces cuando Carmen apareció a mi lado, cargando una bandeja con unos supuestos recibos de la luz. Tropezó de una forma torpe, algo inaudito en ella. La bandeja golpeó la mesa, los papeles volaron por el aire y, de repente, sentí su boca pegada a mi oreja. No lo beba, señor, susurró con una urgencia que me heló la sangre. Por favor, confíe en mí. Su mano accidentalmente golpeó mi brazo. El café se derramó sobre los documentos y la mesa de madera noble. Marcos soltó un taco. Carmen empezó a pedir perdón profusamente, derribando más cosas en un caos calculado. En medio de la confusión, Lucía agarró una de las tazas, ya no sabía cuál era cuál, y dio un trago largo para calmar los nervios. Por Dios, Carmen, mira qué has hecho. Espetó Lucía limpiándose una mancha en la chaqueta. Pero Carmen no la miraba a ella. Me miraba a mí con una mezcla de pánico y alivio. 5 minutos de limpieza después, Marcos seguía irritado por los documentos arruinados. Entonces, Lucía se puso pálida. Sucedió muy rápido. Un momento estaba quejándose de la tintorería y al siguiente se tambaleaba en la silla. Me siento rara, cariño, murmuró.
Marcos se acercó a ella. ¿Qué pasa? ¿Te has mareado? Todo me da vueltas. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en la alfombra y entonces lo vi. El temblor en sus manos, el sudor frío en su frente y sus pupilas reducidas a la mínima expresión, como cabezas de alfiler. Llamad al 112. Grité. Marcos ya tenía el móvil en la mano, pero su voz sonaba extrañamente ensayada mientras hablaba con emergencias. Sí, mi mujer. Se ha desmayado. El cuerpo de Lucía se puso rígido, arqueándose en una convulsión violenta mientras la taza que sostenía se hacía añicos contra el suelo. Carmen se movió rápido, poniéndola de lado para que no se asfixiara. Yo me quedé de rodillas junto a ellas, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Una intoxicación alimentaria? ¿Un ictus? Pero la advertencia de Carmen seguía retumbando en mi cabeza como una campana de iglesia. No lo beba. Confíe en mí. Ese café era el que me correspondía a mí. El que Lucía había bebido por error. La ambulancia del SAMUR llegó a los 6 minutos. Los paramédicos trabajaron con la precisión de un reloj suizo mientras subían a Lucía a la camilla. Me quedé observando la cara de Marcos cuando creía que nadie lo miraba. He pasado 40 años aprendiendo a leer a la gente para construir mi empresa, y lo que vino fue miedo por su mujer moribunda. Fue puro cálculo. El Hospital de la Paz, en el norte de Madrid, estaba a apenas unos kilómetros de casa. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron con un siseo metálico y llevaron a Lucía directamente a un box de críticos. Apareció una doctora, de unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante. Su placa decía, DRA. Elena Martín, Medicina de Urgencias. ¿Qué ha pasado? Preguntó con voz firme. Marcos empezó a hablar atropelladamente. Estábamos tomando café. Colapso. Convulsiones. Era bueno en esto. 42 años a su lado y nunca me había dado cuenta de lo gran actor que era mi hijo. ¿Alguna alergia conocida? La doctora Martín examinaba la forma inerte de Lucía. Ninguna, respondió Marcos. Tiene las pupilas muy contraídas. El ritmo cardíaco es errático, comentó ella hacia una enfermera. Haced un cribado toxicológico completo, hemograma, panel químico y añadid niveles de arsénico. Ahora. ¿Arsénico? La sorpresa de Marcos sonó genuina. Estaba cubriendo sus huellas. Pero la expresión de la doctora me indicó que ella ya sospechaba algo. Se giró hacia mí. Usted estaba allí, señor Calderón. Sí, estábamos en mi despacho. Mi asistenta derramó el café, hubo confusión. Lucía bebió de una de las tazas. ¿Qué taza era la destinada a usted, señor? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo sé. Todo pasó muy rápido. Voy a pedir análisis de sangre para usted también. Si ese café era para usted. No terminó la frase. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía llegó mientras me extraían sangre. El oficial Rodríguez. Protocolo obligatorio, explicó la doctora Martín. Una sospecha de envenenamiento requería notificación a las autoridades. Marcos se revolvió en su silla. ¿Envenenamiento? Es una locura. Nadie le respondió. Los resultados llegaron 90 minutos después. La doctora Martín regresó con una tablet y una expresión que me lo dijo todo. Su nuera tiene una intoxicación aguda por arsénico. Una dosis letal. Está en estado crítico. Mantuve mis manos firmes. Años de entrenamiento empresarial. Nunca muestres debilidad. ¿Y yo? Usted presenta una exposición crónica al arsénico, señor Calderón. Un envenenamiento constante a dosis bajas durante aproximadamente 3 meses.
Vamos a empezar la terapia de quelación inmediatamente. 3 meses. Julio, agosto, septiembre. El cansancio que yo achacaba a la edad, las náuseas que atribuía al estrés, la confusión durante las juntas de accionistas. Alguien me había estado matando lentamente. Y hoy debía ser el día en que finalmente funcionara. ¿Quién tiene acceso a sus comidas y bebidas? Preguntó la doctora. Mi hijo, su mujer. Mi asistenta. El inspector querrá hablar con todos ellos. A través de la ventana de la sala de consultas, podía ver a Marcos en el pasillo. Tenía el móvil fuera, los dedos moviéndose rápido por la pantalla, escribiendo a alguien, destruyendo pruebas. Quizá yo le había enseñado todo sobre negocios, como leer un balance, negociar un contrato, detectar debilidades, pero también le había enseñado, sin querer, a ocultar lo que realmente sentía, a actuar. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un segundo, su máscara resbaló. No vi culpa, ni miedo. Solo ese mismo cálculo frío, como si estuviera resolviendo un problema técnico, planeando su siguiente movimiento. Mi hijo, el niño que yo había criado, el hombre para el que había construido un legado. Había sobrevivido a crisis inmobiliarias, opas hostiles y recesiones. Sabía distinguir entre la mala suerte y el sabotaje deliberado. Esto no era un accidente. Era un asesinato premeditado, metódico y paciente. Y mientras miraba a mi hijo tras el cristal de urgencias, un solo pensamiento retumbaba en mi mente. Se suponía que yo debía estar muerto. Encontré a Carmen a la mañana siguiente en la capilla del hospital. Estaba sola en el último banco, con el rosario entre las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Señor Calderón, lo siento tanto. Me senté a su lado. La capilla olía a cera y a limpio, un aroma que me recordó a Leonor. Usted me salvó la vida, Carmen. Debí decírmelo antes. Sus manos temblaban mientras sacaba un pequeño cuaderno de espiral de su bolso. La vi hace 6 semanas. Doña Lucía estaba en la cocina antes del desayuno. Tenía un frasquito con un líquido transparente. Echó unas gotas en su café y lo removió. Se fue como si nada. Dentro del cuaderno había 3 meses de anotaciones meticulosas. Fechas, horas, observaciones. 15 de julio. El señor se queja de náuseas. La SRA. Lucía en la cocina sola a las 6:30 horas. 3 de agosto. El señor está mareado durante una llamada. Café preparado por la SRA. Lucía. 10 de septiembre. El señor se confunde en la junta. La SRA. Lucía hizo el café esa mañana. Usted se ponía cada vez más enfermo, dijo Carmen. Solo los días que ella venía temprano e insistía en ayudar con el desayuno. Me enseñó fotos en su móvil. Borrosas, pero lo suficientemente claras. Lucía en la encimera de mi cocina con un vial en la mano. Otra de su bolso abierto con el frasquito visible. También los grabé hablando. Con mi móvil en el bolsillo del delantal. El sonido era terrible, pero se distinguían las voces. Marcos y Lucía, en algún lugar de mi casa. La dosis final, decía la voz de Lucía, en cuanto firme el traspaso de la empresa. Y otra grabación de hacía una semana. Los síntomas son perfectos, decía Marcos. Solo necesitamos que confíe en nosotros una vez más. Me quedé allí, en el banco de la capilla, escuchando a mi propio hijo conspirar para matarme. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté. Usted le quería tanto. Estaba tan orgulloso. Tuve miedo de que no me creyera, de que me despidiera y entonces ya no pudiera protegerle más. Su voz se quebró. Hace 20 años, mi hija necesitó una operación de corazón en Houston. El seguro no cubría nada.
Usted lo pagó todo. 400.000 euros. Usted salvó su vida. No podía dejar que le mataran. Se lo debía. Usted no me debía nada, Carmen. Ahora soy yo quien se lo debe todo. La puerta de la capilla se abrió con un eco sordo sobre el suelo de piedra. Entró una mujer de unos 50 años, con un traje de chaqueta práctico y una placa en el cinturón. Vicente Calderón. Soy la inspectora Clara Bradford, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La doctora Martín me dijo que podría encontrarlo aquí. Nos trasladamos a una sala de consultas privada. Bradford lo grabó todo mientras Carmen le entregaba el cuaderno, le enseñaba las fotos y reproducía los audios. Sus manos no dejaron de temblar en ningún momento. Señora Palmer, dijo la inspectora, usando el apellido de casada de Carmen, ¿por qué no denunció esto antes? Tuve miedo. Don Marcos me amenazó con despedirme 2 veces el mes pasado, decía que era una metomentodo. Pensé que si los acusaba sin pruebas. Pero reunió las pruebas, concluyó Bradford. Tenía que hacerlo. La inspectora estudió el cuaderno y escuchó las grabaciones 3 veces antes de mirarme. Señor Calderón, basándonos en esto, su hijo podría estar implicado en una conspiración para cometer asesinato. Vamos a necesitar órdenes de registro para su casa, la residencia de su hijo y su despacho. Hizo una pausa. ¿Hay algo más que no nos haya contado? Pensé en las cámaras. Aquellas que había instalado 3 semanas atrás, cuando mi instinto de viejo tiburón de los negocios me gritó que algo olía a podrido. Las cámaras que lo habían captado todo. Todavía no, dije. Bradford entornó los ojos, sabía que me guardaba algo, pero no presionó. Esa misma tarde, tomé una decisión. Volvimos a reunirnos y esta vez no me callé nada. Instalé cámaras de seguridad ocultas hace 3 semanas, confesé. La pluma de la inspectora se detuvo en mitad de una nota. ¿Usted qué? Vigilancia profesional, video y audio, en mi despacho y en el salón. ¿Por qué no lo mencionó ayer? Necesitaba estar seguro de que podía confiar en usted. Acabo de hablar con mi abogado y ya sé dónde estoy legalmente. Se lo cuento ahora. ¿Por qué puso las cámaras? Preguntó ella. Marcos insistió demasiado en esta reunión, llamó 3 veces en una semana. Y la preocupación de Lucía por mi salud sonaba a guión de telenovela barata. Llevo 40 años calando a la gente, inspectora. Mi instinto me decía que algo iba mal, pero quería pruebas de que solo era un viejo paranoico. ¿Y lo era? Preguntó Bradford. No. 2 horas más tarde, revisamos las grabaciones en un portátil. Fecha. 2 semanas antes del incidente. Mi despacho. Marcos y Lucía estaban solos. Lucía sostenía un vial. Esta es la dosis final, decía ella en la pantalla. ¿Está segura de la cantidad? Preguntaba mi hijo. Provocará una parada cardíaca en cuestión de horas. Para cuando alguien quiera buscar arsénico, será demasiado tarde y no dejará rastro. El arsénico imita perfectamente un fallo cardíaco, el forense verá exactamente lo que nosotros queramos. Ella sonrió, fría y clínica. Una vez que firme el traspaso de la empresa esa mañana, lo hacemos. Entonces será todo nuestro. Los 20 millones de la empresa más los seguros. Vimos más metraje. Días enteros de planificación, cálculos de dosis, coartadas. Marcos hablaba de vender la constructora inmediatamente y mudarse a un país cálido. Lucía buscaba en Google países sin tratado de extradición con España. Cuando terminó el último clip, me recliné en la silla. Había visto esto cada noche durante 2 semanas, esperando que Marcos cambiara de opinión, que mi hijo recordara lo que significaba el honor o la lealtad. Nunca lo hizo, dije con la voz quebrada. ¿Por qué no los confrontó? Preguntó la inspectora.
Porque necesitaba pruebas irrefutables y porque lo quería demasiado como para creerlo hasta que no tuve otra opción. Bradford no perdió el tiempo. Consiguió las órdenes y los registros empezaron a la mañana siguiente. Encontraron el vial de arsénico en el despacho de Lucía, escondido en un cajón con doble fondo. Los forenses financieros rastrearon 500.000 euros desviados de las cuentas de la empresa a la cuenta personal de Marcos durante los últimos 8 meses. Pequeñas transferencias estructuradas para no hacer saltar las alarmas de Hacienda. Y luego estaban las pólizas de seguro. 7 millones de euros sobre mi vida, con Marcos como único beneficiario, contratadas hacía 8 meses, justo cuando empezó el desfalco. Justo cuando Lucía empezó a interesarse por mi dieta y mis niveles de estrés. Bradford me llamó esa noche. Vamos a detenerlos a los dos mañana mismo. Las pruebas son abrumadoras. ¿Y Lucía? Pregunté. La interrogaremos en cuanto esté estable. Hizo una pausa. Señor Calderón, ¿su testamento actual deja todo a nombre de Marcos? Miré por la ventana del hotel donde me había instalado. Ya no podía dormir en mi propia casa. Ya no. Lo cambié hace 2 semanas, el día después de ver esas grabaciones. ¿Cómo lo cambió? Quiso saber ella. Si Marcos me traicionaba, no heredaría nada. Todo el patrimonio pasaría a una fundación para la prevención del maltrato a personas mayores. Bradford se quedó en silencio al otro lado de la línea. Así que su hijo intentó asesinarlo por una herencia que nunca iba a recibir. Esa es la ironía, inspectora. Destruyó su vida por absolutamente nada. ¿Él lo sabe? Preguntó ella. Sonreí sin pizca de alegría. Todavía no. Pero se va a enterar pronto. Día 4. Mi abogado deslizó un documento sobre la mesa frente a la inspectora Bradford. El codicilo está fechado 2 semanas antes del incidente, explicó. Bradford leyó en voz alta. En caso de que mi hijo, Marcos Calderón, sea hallado culpable de traición mediante violencia, robo, fraude o intento de daño, la totalidad de mi patrimonio se destinará a un fideicomiso para la Fundación Calderón para la Protección de Mayores. Me miró fijamente. ¿Escribió esto el día después de ver las grabaciones? Sí, respondí con firmeza. No podía permitir que heredara aquello por lo que estaba dispuesto a matarme. Es la ironía suprema, añadió ella. Intentó asesinarlo por 20 millones de euros que nunca iba a oler. En ese momento, el teléfono de Bradford sonó. Se retiró un momento y regresó con noticias frescas. Una mujer llamada Lisa Henderson acababa de personarse en la comisaría de Canillas. Trabajaba con Lucía en la farmacéutica y confesó que el arsénico había desaparecido del laboratorio hacía 6 meses. Según Lisa, Lucía le hacía preguntas extrañas sobre cuánto tiempo permanecía el arsénico en sangre y si un fallo cardíaco podía enmascarar el veneno. Las cámaras de seguridad de la empresa confirmaban que Lucía entró en la zona de acceso restringido el 15 de marzo y salió con los bolsillos de su bata sospechosamente llenos. Esto demuestra la premeditación, sentenció Bradford. 6 meses de planificación. El arresto de Marcos se produjo 2 semanas después, a las 6 de la mañana. Pidió verme, pero no dije una palabra. Lucía ya había sido trasladada de la unidad de agudos a la cárcel de Soto del Real. Ambos fueron acusados de conspiración para el asesinato, intento de homicidio, malversación y robo de sustancias controladas. Se les denegó la libertad bajo fianza. 6 meses después, caminé por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos atraídos por el titular. El hijo que envenenó a su padre por millones. Marcos estaba sentado en el banquillo con un traje que yo mismo le había comprado las navidades pasadas. Cuando me vio, intentó fingir remordimiento, pero yo ya conocía su verdadera cara gracias a las grabaciones. Todos en pie, anunció el alguacil.
La magistrada Patricia Morrison presidió la sesión. La fiscal, una mujer implacable llamada Raquel Thornton, empezó a desgranar los cargos. El envenenamiento sistemático, el desfalco, el fraude a los seguros. Pensé en el tiempo que mi hijo pasó planeando mi muerte. 8 meses de cálculos mientras me sonreía cada mañana en el desayuno. Todo para un legado que ya no le pertenecía. Mi verdadero legado ahora sería asegurar que otros padres no sufrieran lo mismo. En el tercer día del juicio, la sala se quedó a oscuras. Thornton reprodujo el video de mi despacho. La voz de Marcos llenó el silencio. No puedo esperar a que el viejo desaparezca. Esa empresa debería haber sido mía hace años. Un miembro del jurado soltó un jadeo de horror. Luego vino el clip de Marcos riendo. Mañana por la tarde seremos millonarios. Esa risa, cargada de una alegría macabra por mi muerte, fue lo que terminó de hundirlo. Cuando las luces de la sala se encendieron de nuevo, el ambiente en la audiencia provincial era pesado, como si todos hubieran sido testigos de algo que preferirían no haber visto jamás. La fiscalía llamó a estrados a Carmen Palmer. Caminó hacia el estrado con un vestido azul marino y las manos entrelazadas. Su voz temblaba al jurar decir la verdad. ¿Cuánto tiempo trabajó para Vicente Calderón? Preguntó la fiscal Thornton con suavidad. 20 años, respondió Carmen. ¿Observó algo inusual en el comportamiento de Lucía Calderón? Carmen describió aquella mañana, 6 semanas antes del incidente, cuando vio a Lucía con el vial en la cocina y cómo mi salud empezó a deteriorarse. ¿Por qué no se lo dijo al Sr. Calderón de inmediato? Insistió la fiscal. Porque él quería tanto a su hijo. Tenía miedo de que no me creyera, de que Marcos me despidiera y yo ya no pudiera protegerle más. Así que reuní pruebas. Fotos, grabaciones, lo anoté todo. Tenía que salvarlo. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba cómo yo había salvado la vida de su hija 20 años atrás pagando su operación. La sala estalló en un aplauso espontáneo que la magistrada Morrison tuvo que aplacar. Marcos levantó la vista y miró a Carmen con un odio visceral. Después testificó Lisa Henderson sobre el robo del arsénico y los peritos financieros confirmaron el desvío de los 500.000 euros y la póliza de 7 millones. Cada pieza encajaba en un plan sistemático de 8 años de desfalco y meses de envenenamiento. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el estrado sintiendo cada uno de mis 67 años. Mi nombre es Vicente Calderón y Marcos es mi único hijo. Mi voz se mantuvo firme por el entrenamiento empresarial, pero mis manos no dejaban de temblar. Lo crié para valorar el honor y la lealtad familiar, dije, mirando a Marcos, que mantenía la vista fija en la mesa. El veneno no fue lo peor. Lo peor fue verle sonreírme cada día mientras planeaba mi asesinato. Desayunar con él, discutir de negocios, creer que construíamos algo juntos cuando él me estaba matando lenta y deliberadamente. Instalé esas cámaras esperando estar equivocado, rezando para que mi hijo eligiera el amor sobre el dinero. Tragué saliva con dificultad y miré a mi hijo directamente a los ojos. Él eligió el dinero cada vez. Marcos, no solo intentaste matar mi cuerpo, mataste al padre que te amaba. Ese hombre murió en el momento en que vi esas grabaciones y nunca va a volver. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, sus rostros lo decían todo. Culpables de conspiración para el asesinato en primer grado, culpables de intento de homicidio, culpables de malversación. La sentencia de la jueza Morrison fue final. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras le ponían las esposas y lo sacaban de la sala, Marcos me miró una última vez. Busqué remordimiento o dolor, pero solo vi rabia. No era culpa por lo que había hecho, sino furia porque su plan había fallado. Mi hijo se había ido mucho antes de que Carmen derramara aquella taza de café. Ha pasado 1 año desde que se dictó la sentencia en la audiencia provincial. Hoy,
El aire de Madrid se siente distinto, más puro. Ya no vivo en el chalet de La Moraleja, aquel lugar guardaba demasiados fantasmas y el eco de una traición que casi me cuesta la vida. Ahora vivo en un ático cerca del Retiro, donde el ruido de la ciudad me recuerda que sigo vivo y que cada segundo es un regalo. Mi empresa, Calderón Promociones S.A., ya no es el centro de mi existencia. He delegado la gestión en un consejo de administración profesional, pero he dedicado la mayor parte de mi fortuna y mi tiempo a la Fundación Calderón. En estos 12 meses, hemos ayudado a más de 300 personas mayores en España que sufrían abusos financieros o maltratos por parte de sus propios familiares. Lo que empezó como una tragedia personal se ha convertido en un escudo para los más vulnerables. Carmen sigue a mi lado, aunque ya no como empleada. Es la directora honoraria de la Fundación. Hace poco, su labor fue reconocida a nivel nacional, incluso salió en los informativos como un ejemplo de integridad y valentía. Sin ella, yo sería hoy una entrada en el registro civil y una esquela en el periódico. Ella no solo salvó mi vida, sino que me devolvió la fe en la lealtad, esa que no se hereda por la sangre, sino que se construye con los años y los actos. Marcos me escribe cartas desde Soto del Real. Me llegan sobres con el sello de la institución penitenciaria cada mes. No he abierto ni uno solo. No hay nada que él pueda decir en papel que borre lo que vi en aquellas grabaciones. Algunos me llaman rencoroso, pero yo lo llamo supervivencia. He aprendido que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se gana día a día. A mis 67 años, me doy cuenta de que pasé gran parte de mi vida creyendo que el éxito eran los números en una cuenta corriente o los metros cuadrados de un edificio. Estaba equivocado. El éxito es despertarse por la mañana y saber que las personas que te rodean no están contando los minutos para que dejes de respirar. Esta es mi historia, la historia de un hombre que tuvo que estar a punto de morir para aprender a vivir de verdad. Si comparto esto, no es por morbo, sino como una advertencia. No ignores las señales. No permitas que el amor ciego te impida ver la codicia. Y, sobre todo, recuerda que la verdadera lealtad vale más que cualquier imperio inmobiliario. A veces, cuando tomo mi café por la mañana, siempre preparado por mí mismo o en un lugar de confianza, miro el horizonte de Madrid y doy gracias. Gracias a Dios, a la justicia y, sobre todo, a Carmen. La vida me dio una segunda oportunidad y pienso aprovecharla ayudando a quienes, como yo, alguna vez estuvieron ciegos ante el veneno en su propia casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi esposa me miró fijamente a los ojos y soltó. Quiero la casa, los coches, la empresa, todo. No estaba llorando. No se estaba disculpando. Estaba exigiendo, como si pidiera algo del menú de un restaurante. Como si 14 años de matrimonio, 2 hijos y todo lo que yo había construido con mis propias manos no fuera más que una simple transacción que ella estaba lista para cerrar. Mi abogado, Héctor Pacheco, me agarró el brazo tan fuerte que pensé que me dejaría un moretón. Héctor llevaba 30 años ejerciendo el derecho de familia. Había visto divorcios muy duros. Había visto cónyuges intentar destruirse mutuamente. Pero cuando le dije lo que estaba a punto de hacer, el color se le fue de la cara. Adrián, no lo hagas. Podemos luchar. Debemos luchar. Ella no tiene derecho ni a la mitad de lo que pide. Yo lo miré a él y luego a Leonor, sentada al otro lado de la mesa de conferencias con su abogado, con esa sonrisita de suficiencia en la cara. La misma cara que yo solía besar por las noches. La misma mujer a la que abracé cuando murió su madre. La misma persona que juró ante Dios y nuestras familias que estaría a mi lado en todo momento. Dáselo todo, dije. Héctor dejó caer su bolígrafo. Disculpa. ¿Me has oído?
La casa, los coches, la empresa. Dale todo lo que quiera. La sonrisa de Leonor vaciló. No se lo esperaba. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Ella asintió lentamente, como una gata que acaba de acorralar a un ratón. Pensó que me había roto. Pensó que me estaba rindiendo. Todos lo pensaron. Mi madre me llamó esa noche llorando. Carmen Sánchez crió a 2 chicos sola después de la muerte de mi padre. Hizo doble turno como enfermera. Lo sacrificó todo para que Borja y yo tuviéramos un futuro. Y ahora veía a su hijo menor entregar toda su vida a una mujer que no merecía ni un solo céntimo de ello. Donovan, por favor, dijo, usando mi nombre de pila, el original. Tu padre construyó esa empresa de la nada. Él puso su corazón en Fontanería Ferrer e Hijos. No puedes simplemente regalarla. No puedes. Mamá, necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti? Cariño, no estás pensando con claridad. Estás herido. Estás enfadado. Déjame llamar a Borja. Déjanos ayudarte. No estoy enfadado, mamá. Ya no. Y te prometo que sé exactamente lo que estoy haciendo. Ella no me creyó. Podía oírlo en su voz. Ese temblor de miedo de que su hijo finalmente se había hundido bajo el peso de la traición. Mi hermano Borja apareció en mi piso al día siguiente. Es bombero, un tipo grande, muy protector. Nunca le gustó Leonor, y lo dejó claro desde el día que se la presenté. Pero se mantuvo callado durante 14 años porque me quería y respetaba mis decisiones. Ese día no se calló. ¿Me estás diciendo que vas a dejar que se largue con todo? ¿La casa que te ayudamos a reformar? ¿La empresa que papá empezó en su garaje? ¿Se lo vas a dar sin más? Sí. ¿Por qué? Saqué una carpeta gruesa, llena de documentos. Extractos bancarios, facturas, cheques. La deslicé por la mesa de la cocina. Porque no sabe lo que se está llevando de verdad. Borja abrió la carpeta. Leyó la primera página, luego la segunda. A la quinta, tenía la mandíbula tensa y las manos le temblaban. Esto es real. Cada palabra. Y ella no sabe que lo encontraste. Ni idea. Cerró la carpeta y me miró por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla. Sonrió. Hermano pequeño, puede que seas el hombre más inteligente que he conocido. Verán, todos pensaban que estaba roto. Pensaron que me había rendido. Vieron a un hombre que entró en un procedimiento de divorcio y agitó la bandera blanca sin dar un solo golpe. Pero no sabían lo que yo sabía. No vieron lo que yo había encontrado enterrado en 3 años de registros financieros. No entendieron que, a veces, la mejor manera de ganar no es luchar más duro. Es hacerse a un lado y dejar que tu enemigo caiga directo en la trampa que él mismo construyó. Así que, cuando entré en la sala del juzgado para la audiencia final, no estaba nervioso. No estaba asustado. No estaba derrotado. Estaba paciente. Leonor estaba sentada en su mesa vestida como si fuera para una portada de revista. Ya había elegido muebles nuevos para la casa. Ya había hecho planes para cambiar la marca de la empresa. Ya había gastado dinero que creía que era suyo. Me sonrió cuando entré, esa sonrisa fría y victoriosa. Firmé todos los documentos que me pusieron delante. Acepté cada término. Mi abogado parecía estar asistiendo a un funeral. Y entonces, se abrieron las puertas de la sala. 2 hombres de traje entraron. Agentes de la UDEF. Le entregaron un documento al abogado de Leonor. Vi cómo su cara se ponía blanca. Le vi inclinarse y susurrarle 5 palabras al oído. 5 palabras que lo cambiaron todo. La sonrisa de Leonor se desvaneció. Sus manos empezaron a temblar, y luego gritó.
Gritó tan fuerte que el alguacil se acercó. Gritó mi nombre como una maldición. Pero yo simplemente me quedé sentado, tranquilo como una mañana de verano, y observé cómo la mujer que me robó mi confianza, mi dinero y mi familia, finalmente, recibía exactamente lo que merecía. Mi nombre es Adrián Ferrer. Mis amigos me llaman Adri. Y esta es la historia de cómo lo perdí todo y gané. Permítanme llevarles atrás, a donde todo empezó. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Valencia. Mi padre, Walter Ferrer, era fontanero. No el tipo que llega tarde y te cobra de más por un grifo que gotea. Era un profesional de verdad. Trabajos comerciales, edificios de oficinas, hospitales, escuelas. Fundó Fontanería Ferrer e Hijos en 1987, trabajando desde nuestro garaje con solo una furgoneta usada y la voluntad de trabajar más que nadie. A los 12 años, yo ya lo acompañaba en los trabajos. A los 16, podía desatascar una tubería y soldar cobre mejor que la mayoría de los hombres adultos. Mi hermano Borja tomó otro camino. Se hizo bombero. Pero a mí me encantaba el trabajo. Me encantaba construir algo con mis manos. Me encantaba resolver problemas que otros dejaban. Mi padre murió de un ataque al corazón cuando yo tenía 30 años. Lo encontraron una mañana en el taller, desplomado sobre su banco de trabajo. El médico dijo que fue rápido. Dijo que probablemente no sintió nada. No sé si eso lo hizo mejor o peor. Me dejó el negocio. Fontanería Ferrer e Hijos. 2 empleados, una reputación sólida y un legado que juré proteger con todo lo que tenía. Conocí a Leonor 2 años antes de que mi padre falleciera. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental donde yo estaba instalando nuevas tuberías de agua. Tenía una risa que podía llenar una habitación. Me hacía sentir como el hombre más interesante del mundo, incluso cuando estaba cubierto de grasa y olía a cemento de PVC. Salimos durante un año, nos casamos en una pequeña iglesia a las afueras del pueblo. Mi madre lloró. Borja dio un brindis que hizo reír a todos. Leonor me miró durante nuestro primer baile como si yo fuera su mundo entero. Por un tiempo, creí que lo era. Maya llegó 2 años después, una niña preciosa con los ojos de su madre y mi cabezonería. Luego, Teo, 3 años más tarde, un niño pequeño y salvaje que quería ser exactamente como su padre. Solía llevarlo a hombros por la ferretería, dejándole elegir herramientas que era demasiado joven para usar. Fueron años buenos. Años duros, pero buenos. Trabajaba 60, a veces 70 horas a la semana, haciendo crecer el negocio. Conseguimos contratos más grandes, contratamos a más gente, compramos camiones nuevos. No me estaba haciendo rico, pero estaba proveyendo. Estaba construyendo algo de lo que mis hijos pudieran estar orgullosos. Pero alrededor del 10º año de nuestro matrimonio, Leonor cambió. No ocurrió de golpe. Fue lento, como una tubería oxidándose por dentro. No te das cuenta hasta que todo estalla. Dejó de preguntar por mi día. Empezó a quejarse de la casa, a pesar de que pasamos 2 veranos reformándola con la ayuda de mi hermano. Quería una cocina más grande, un coche mejor, vacaciones en sitios que no podíamos permitirnos. Todo el mundo avanza, Adrián. ¿Por qué nos quedamos quietos nosotros? No nos estamos quedando quietos. Estamos construyendo algo. ¿Construyendo qué? ¿Esto? Hizo un gesto hacia nuestro salón como si fuera una prisión. Yo no me apunté a esta vida. Tú te apuntaste a mí. Ella no respondió. Simplemente se marchó. Me dije a mí mismo que era estrés. Me dije a mí mismo que estaba cansada de criar a 2 niños mientras yo trabajaba largas horas. Me dije que si trabajaba más duro, ganaba más dinero, le daba lo que quería, las cosas mejorarían. No fue así. Dejó su trabajo a tiempo parcial.
Dijo que necesitaba concentrarse en los niños. Pero los niños estaban en el colegio todo el día, y cuando yo volvía a casa, ella solía estar con el móvil o viendo la tele. La casa era un desastre. La cena era comida para llevar, y cada conversación se convertía en una pelea por el dinero. Fue entonces cuando contraté a Óscar Vidal. Necesitaba ayuda con la contabilidad. El negocio se había hecho demasiado grande para que yo gestionara las finanzas solo, y me estaba ahogando en facturas, nóminas y documentos fiscales. Un amigo me recomendó a Óscar. Dijo que era inteligente, profesional, de confianza. Óscar se presentó a nuestra primera reunión con un traje impecable y una sonrisa segura. Habló de eficiencia, optimización y estrategias de crecimiento. Me hizo sentir como si hubiera estado haciendo todo mal en mi vida, pero que él podría arreglarlo. Le entregué las llaves del reino. Cada cuenta bancaria, cada contrato, cada registro financiero que Fontanería Ferrer e Hijos había producido. Mirando hacia atrás, puedo ver lo estúpido que fui. Pero en ese momento, estaba agotado. Estaba intentando salvar mi matrimonio. Estaba intentando ser un buen padre. No tenía la energía para cuestionar a un hombre que venía con recomendaciones brillantes. Óscar empezó a venir a casa a cenar. A Leonor le encantaba. Se reía de sus chistes. Le preguntaba por su vida. Lo trataba como a un invitado de honor, mientras a mí me trataba como al servicio. Debería haberlo visto. Las señales estaban por todas partes. Pero yo confiaba en ella. Confiaba en él. Confiaba en que la vida que había construido significaba algo para la gente con la que la había construido. Mi madre intentó advertirme. Carmen Sánchez no es una mujer que hable sin pensar. Así que, cuando me apartó una noche después de una cena de domingo, debería haberla escuchado. Adrián, algo no va bien con esa mujer. Mamá, por favor, otra vez no. No estoy intentando crear problemas. Estoy intentando proteger a mi hijo. Te mira como si fueras un extraño. Y la forma en que mira a ese contable tuyo es algo completamente diferente. Le dije que se lo estaba imaginando. Le dije que Leonor y yo estábamos pasando por un bache, pero que lo solucionaríamos. Estaba equivocado. Estaba increíblemente equivocado. Y estaba a punto de descubrir cuán profunda era la traición. Fue un martes de marzo cuando toda mi vida se desmoronó. Recuerdo la fecha porque teníamos un gran trabajo programado en un complejo médico en el lado este de la ciudad. Obra nueva, 3 pisos de fontanería. Se suponía que duraría todo el día, pero el contratista general llamó esa mañana y retrasó la fecha de inicio una semana. Algo sobre permisos que no se tramitaron a tiempo. Decidí irme a casa temprano. Tal vez darle una sorpresa a Leonor. Tal vez llevar a los niños a tomar un helado después del colegio. Me detuve en una gasolinera y compré sus flores favoritas, rosas amarillas. Solía encantarle que le llevara flores sin motivo. Llegué a la entrada alrededor del mediodía. El coche de Leonor estaba allí, lo que significaba que estaba en casa. Pero cuando entré por la puerta principal, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Leonor, ¿estás aquí? No hubo respuesta. Dejé las flores en la encimera de la cocina, caminé por el salón. Nada. Pensé que tal vez estaba durmiendo la siesta. Últimamente se había estado quejando de dolores de cabeza. Subí las escaleras. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Pude oír algo al otro lado. Voces bajas, amortiguadas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes de que mi cerebro lo asimilara. Una parte de mí ya sabía lo que estaba a punto de encontrar. Una parte de mí lo había sabido durante meses y se negaba a aceptarlo. Abrí de golpe esa puerta y allí estaban.
Leonor y Óscar Vidal en mi cama, en mi casa, en la habitación donde mis hijos dormían pasillo abajo. El tiempo se detuvo. No podía respirar. No podía moverme. Simplemente me quedé allí, sosteniendo un ramo de rosas amarillas, mirando a las dos personas en las que más confiaba en el mundo, envueltas la una en la otra como si yo no existiera. Leonor gritó. Óscar buscó su ropa a tientas. Y algo dentro de mí se volvió frío. No ardiente, no enfadado, simplemente frío, como si alguien hubiera vertido agua helada por mis venas. Adrián, espera. Déjame explicarte. ¿Explicar qué, Leonor? ¿Explicar cómo terminaste en la cama con mi contable? ¿Explicar cuánto tiempo ha estado sucediendo esto a mis espaldas? Ella se cubrió con la sábana como si le quedara algo de dignidad por proteger. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. ¿Cuánto tiempo? Ella no respondió. En su lugar, miró a Óscar. Él se estaba abotonando la camisa, evitando mi mirada. ¿Cuánto tiempo?, pregunté de nuevo. Óscar finalmente habló. Alrededor de 1 año. ¿1 año? ¿12 meses? 52 semanas de mentiras, de sonrisas en mi mesa de la cena, de apretones de manos y reuniones de negocios y de fingir ser mi amigo mientras se acostaba con mi esposa. Sal de mi casa. Hablemos de esto como adultos, dijo Óscar, moviéndose hacia la puerta. Los negocios son los negocios. Me puse delante de él. ¿Negocios? ¿A esto lo llamas negocios? Has cenado con mi familia en Nochebuena. Has sostenido a mi hijo. Me has mirado a los ojos todas las semanas y me has mentido a la cara. Creo que estás reaccionando de forma exagerada. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo empujé contra la pared. No soy un hombre violento. Nunca he dado un puñetazo con rabia en toda mi vida. Pero en ese momento, quise partirlo por la mitad. Sal ahora antes de que haga algo de lo que no pueda arrepentirme. Él se fue. Ni siquiera miró a Leonor al salir. Ella empezó a llorar. ¿Lágrimas de verdad o falsas? Ya no podía distinguirlo. Adrián, por favor. Estaba sola. Nunca estás en casa. No me prestas atención. Necesitaba a alguien que me hiciera sentir deseada. He trabajado 70 horas a la semana para darte todo lo que pediste. La casa, los coches, las vacaciones, y así es como me lo pagas. Quizás si hubieras estado aquí más. Quizás si te hubieras esforzado más. ¿Esforzado más? Te he dado 14 años de mi vida, Leonor. Te he dado todo lo que tengo. Bueno, no fue suficiente. Dejé la casa esa noche, conduje hasta el piso de mi madre y me senté en su porche hasta que salió el sol. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí, tratando de entender cómo había pasado por alto algo tan obvio durante tanto tiempo. Una semana después, Leonor solicitó el divorcio. Pero no solo quería irse. Quería sangre. La casa, ambos vehículos, la custodia completa de Maya y Teo, y Fontanería Ferrer e Hijos, la empresa que mi padre construyó, la empresa a la que dediqué toda mi vida adulta para hacerla crecer. Su abogado envió un pliego de demandas que me revolvió el estómago. Afirmaba que ella había sido una socia no remunerada en la construcción del negocio. Dijo que merecía una compensación por años de labor emocional y sacrificio doméstico. Mi abogado, Héctor Pacheco, me llamó ese mismo día. Adrián, esto es una extorsión. Ella no tiene derecho a la empresa. Podemos luchar contra esto. Sé que podemos. Bien. Así que, vamos a empezar a construir nuestro caso. Aún no, Héctor. Hay algo que necesito revisar primero. Esa noche, conduje hasta la oficina. Saqué todos los registros financieros de los últimos 3 años.
Extractos bancarios, facturas, pagos a proveedores, libros de cheques. Los extendí sobre el viejo escritorio de mi padre y comencé a leer. A medianoche, encontré la primera factura falsa. A las 2 de la mañana, había encontrado 12 más. Al amanecer, había descubierto casi 380.000 en transacciones fraudulentas. Empresas fantasma, proveedores falsos, pagos por materiales que nunca existieron. Y en la mitad de esos cheques, justo allí en tinta negra, estaba la firma de mi esposa. Leonor no solo me estaba siendo infiel. Me estaba robando a ciegas. Y pensó que se saldría con la suya. Me senté en la cocina de mi madre a la mañana siguiente con la carpeta extendida delante de mí. 3 años de robo, casi 380.000, facturas falsas, empresas pantalla y la firma de mi esposa cheque tras cheque tras cheque. Mi primer instinto fue confrontarla, arrojarle estos documentos a la cara y verla retorcerse, llamar a la policía y hacer que la arrestaran en el acto. Pero luego me detuve. Leonor era lista. No sabia, sino lista. Había pasado años planeando esto. Si la alertaba ahora, encontraría la manera de cubrir sus huellas. Culparía a Oscar. Destruiría pruebas. Distorsionaría la historia hasta parecer la víctima. Necesitaba un enfoque diferente. Llamé a mi hermano Borja esa tarde. Vino después de su turno, todavía oliendo a humo de un incendio de vivienda en el que había trabajado esa mañana. Le entregué una cerveza y deslicé la carpeta por la mesa. ¿Qué es esto? La prueba de que mi mujer y mi contable me han estado robando durante 3 años. Borja abrió la carpeta. No es un hombre que muestre emociones fácilmente. 30 años de correr a edificios en llamas te enseñan a mantener la compostura. Pero mientras hojeaba esas páginas, vi cómo su mandíbula se tensaba y sus nudillos se ponían blancos. 380.000, más o menos. ¿Y Leonor firmó todo esto? La mitad. Oscar se encargó del resto. Borja cerró la carpeta y me miró. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar que se quede con la empresa. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Vas a qué? Piénsalo, Borja. Ella quiere Fontanería Ferrer e Hijos. La está exigiendo en el divorcio. Si lucho contra ella, se atrincherará. Ocultará las pruebas. Hará que esto se alargue durante años. Pero si se la doy voluntariamente, ella asume la propiedad de todo, incluido 3 años de fraude financiero. Vas a dejar que herede sus propios crímenes. Exacto. Borja se reclinó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Eso es o lo más inteligente que he escuchado en mi vida, o lo más estúpido. Necesito tu ayuda para encontrar un perito contable. Alguien que pueda documentar todo esto correctamente. Alguien que pueda construir un caso que se sostenga en la Audiencia Nacional. ¿La Audiencia Nacional? Esto no es solo robo, Borja. Esto es fraude fiscal, blanqueo de capitales. Estas facturas falsas pasaron por cuentas bancarias de la empresa que operaban a nivel nacional e internacional. Esto es territorio para la UDEF y la Fiscalía. Borja terminó su cerveza y dejó la botella. Conozco a un tipo que trabaja con la oficina de la Dirección General de Policía en investigaciones de incendios. Está conectado con gente que se ocupa de delitos financieros. Déjame hacer algunas llamadas. 3 días después, estaba sentado en una sala de conferencias con un perito contable llamado Ricardo Díaz. Era un hombre tranquilo de unos 50 años, con gafas de lectura y una pila de blocs de notas amarillos. No parecía gran cosa, pero Borja me había prometido que era el mejor de la provincia. Le entregué todo. Cada extracto bancario, cada factura, cada cheque cancelado.
Pasó 2 semanas revisándolo todo, documentando cada transacción fraudulenta, rastreando a cada proveedor falso, construyendo una cronología del robo. Cuando terminó, me llamó a su oficina. Señor Ferrer, tiene un caso muy sólido aquí. Esto no es un robo de aficionados. Esto es una apropiación indebida sistemática. Su esposa y su contable han estado ejecutando un esquema coordinado durante al menos 36 meses. ¿Cuáles son mis opciones? Podría presentar cargos civiles, demandarlos a ambos por daños, pero dado el alcance de esto, yo recomendaría acudir a las autoridades. La División de Investigación Criminal de la Agencia Tributaria, Hacienda, se encarga de casos como este. Solo el fraude fiscal grave conlleva penas de prisión. ¿Cómo procedemos? Presento mis hallazgos a la agencia tributaria. Abren una investigación. Sucede en silencio. Nadie lo sabrá hasta que estén listos para realizar las detenciones. ¿Y si mi esposa toma posesión de la empresa antes de que eso suceda? Ricardo sonrió. Entonces ella asume toda la responsabilidad por todo lo que esa empresa ha hecho. Cada transacción fraudulenta, cada factura falsa, cada euro que desapareció. Todo se convierte en su responsabilidad legal. Le di la mano y salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que fingir. Tuve que sentarme frente a Leonor en la mediación y actuar como un hombre derrotado. Tuve que verla sonreír con aire de suficiencia y regodearse mientras su abogado enumeraba demanda tras demanda. Mi propio abogado pensó que estaba sufriendo un colapso. Adrián, te lo ruego. Déjame luchar contra esto. Tenemos motivos para impugnar cada cosa que está pidiendo. No, Héctor. Aceptamos sus términos. ¿La casa? Dásela. ¿Los vehículos? Dáselos. La empresa que construyó tu padre, todo. Cada último pedazo. Tiró su bolígrafo sobre la mesa. Llevo 30 años ejerciendo la abogacía. Nunca he visto a un hombre tan decidido a autodestruirse. No me estoy autodestruyendo. Estoy poniendo una trampa. Me miró durante un largo momento. ¿Qué sabes tú que yo no sepa? Nada de lo que debas preocuparte todavía. Solo confía en mí. Cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Mi madre fue más difícil de convencer. Vino a mi piso una noche con una cazuela y lágrimas en los ojos. Donovan, por favor. Te lo ruego. No hagas esto. Esa empresa es lo único que nos queda de tu padre. Tomé sus manos entre las mías. Mamá, ¿confías en mí? Por supuesto que sí. Entonces, créeme cuando te digo que papá lo entendería. A veces tienes que perder la batalla para ganar la guerra. Y te prometo que, cuando esto termine, estarás orgullosa de cómo lo manejé. Ella no dijo nada. Simplemente me abrazó y se aferró como si temiera dejarme ir. Pasé cada momento libre con mis hijos durante esas semanas. Llevé a Teo a practicar béisbol. Ayudé a Maya con su proyecto de ciencias. Les dije todos los días que los quería y que nada de esto era culpa suya. Porque no importaba lo que pasara con Leonor, esos 2 niños eran mi verdadero legado, y los iba a proteger sin importar lo que me costara. El día de la audiencia final llegó un frío jueves por la mañana de octubre. Me desperté a las 5, como siempre. Las viejas costumbres no mueren solo porque tu vida se esté desmoronando. Me duché, me afeité y me puse mi camisa de botones más limpia. No un traje. No tenía uno, solo una simple camisa azul que mi hija Maya me había regalado para el Día del Padre hace 2 años. Me miré en el espejo durante mucho tiempo. Parecía cansado, mayor de 40 años, pero debajo del agotamiento había algo más, algo firme, algo tranquilo. Hoy era el día.
Conduje al juzgado solo. Mi hermano se ofreció a venir, pero le dije que se quedara en casa. Mi madre quería estar allí, pero le pedí que esperara junto al teléfono. Esto era algo que tenía que hacer yo solo. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, luces fluorescentes, una bandera de España colgando lánguidamente en la esquina. Olía a papel viejo y café rancio. Leonor ya estaba allí cuando entré. Estaba sentada en la mesa del demandante con su abogado, un hombre astuto llamado Santi Luján, que cobraba 350 por hora y parecía disfrutar destrozando a los hombres en los tribunales. Leonor estaba guapísima. Siempre lo estaba cuando quería algo. Su pelo estaba perfecto. Su maquillaje impecable. Llevaba una chaqueta de blazer de color crema que probablemente costó más que la letra de mi furgoneta. Me sonrió cuando me vio. Esa sonrisa fría y triunfante que había llegado a conocer tan bien. Asentí con la cabeza y tomé asiento junto a Héctor. Parecía un hombre asistiendo al funeral de su mejor amigo. Última oportunidad, Adrián. Todavía puedo oponerme a estos términos. Aún puedo luchar. No, Héctor. Nos ceñimos al plan. ¿Qué plan? Le estás entregando todo. Confía en mí. Entró la jueza. Una mujer mayor llamada Jueza García, con canas y ojos penetrantes. Había visto miles de divorcios. El nuestro era solo otro expediente en su escritorio. Revisó los términos del acuerdo en voz alta. La vivienda en la calle del Arce, 412, transferida a Leonor Ríos. La Ford F-150 de 2021 y la Honda Pilot de 2022 transferidas a Leonor Ríos. La plena propiedad de Fontanería Ferrer e Hijos, incluidos todos los activos, contratos, equipos y cuentas financieras, transferida a Leonor Ríos. Todos los activos y pasivos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Señor Ferrer, ¿entiende y acepta estos términos? Sí, señoría. ¿Y está celebrando este acuerdo voluntariamente, sin coacción? Sí, señoría. Héctor se movió a mi lado. Podía sentir su frustración irradiando como calor. La jueza deslizó los documentos por su estrado. Muy bien. Por favor, firme donde se indica. Me levanté, caminé hacia el estrado, tomé el bolígrafo. Leonor me observaba con júbilo apenas disimulado. Pensó que había ganado. Pensó que me había roto tan completamente que ni siquiera tenía fuerzas para luchar. Firmé mi nombre en cada página. Mano firme, firma clara, sin dudar. Cuando terminé, me giré y miré a Leonor por última vez. Ella ya estaba susurrando a su abogado, probablemente planeando cómo gastar el dinero que creía que iba a recibir. Volví a mi asiento. Héctor no me miraba. La jueza García estaba a punto de cerrar el procedimiento cuando se abrieron las puertas de la sala. Entraron dos hombres. Trajes oscuros, rostros serios, placas de la Policía Nacional visibles en sus cinturones. Uno de ellos llevaba un sobre de papel manila. Toda la sala se quedó en silencio. El primer agente caminó directamente hacia Santi Luján, el abogado de Leonor. Le entregó el sobre sin decir una palabra. Santi lo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba. La confianza se escurrió de él como agua de una tubería rota. Su piel se puso pálida. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía. Leonor se inclinó. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Santi se giró hacia ella. Se acercó y susurró 5 palabras. Óscar Vidal ha sido detenido. Por un momento, Leonor no reaccionó. Simplemente lo miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Luego, le arrebató el documento de las manos. Vi cómo sus ojos se movían por la página. Vi cómo el color se iba de su rostro. Vi cómo sus labios comenzaban a temblar.
El documento era una acusación formal. Fraude fiscal, apropiación indebida, blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos financieros. 2 nombres figuraban como acusados: Óscar Vidal y Leonor Ríos. Leonor se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No, esto no es correcto. Esto es un error. La jueza García golpeó su mazo. Señora Ríos, por favor, compórtese. Usted no lo entiende. Yo no hice nada. Todo fue Óscar. Él manejaba el dinero. Yo solo firmé lo que me dijo que firmara. El agente de la UDEF se adelantó. Señora, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Leonor se giró hacia mí. Su compostura perfecta se hizo añicos. El rímel se corría por sus mejillas. Su voz salió como un grito. Tú hiciste esto. Tú me tendiste una trampa. Lo sabías. No dije ni una palabra. Simplemente me quedé sentado, con las manos cruzadas sobre la mesa, y la miré. Me diste la empresa porque sabías que estaba envenenada. Me dejaste tomarla para que yo asumiera la culpa. Planeaste todo esto. La jueza García volvió a golpear su mazo. Orden. Quiero orden en esta sala. Pero Leonor no escuchaba. Se abalanzó hacia mí. El alguacil la sujetó antes de que diera 3 pasos. Te destruiré, Adrián. Juro por Dios que te destruiré por esto. Me levanté lentamente, me abotoné la chaqueta y la miré directamente a los ojos. Ya lo intentaste, Leonor. Lo has estado intentando durante 3 años. Pero aquí está la cosa sobre construir una vida sobre mentiras. Con el tiempo, la base se agrieta y todo se viene abajo. El alguacil la escoltó fuera de la sala. Ella seguía gritando mi nombre cuando las puertas se cerraron detrás de ella. Héctor se sentó a mi lado en un silencio atónito. Finalmente, habló. Lo sabías todo este tiempo. Lo sabías. Lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba que fuera real, Héctor. Necesitaba que ella creyera que había ganado. Necesitaba que tomara posesión de esa empresa con su propia firma en la línea de puntos, porque en el momento en que lo hizo, se hizo legalmente responsable de cada crimen cometido bajo su nombre. Héctor exhaló y sacudió la cabeza. En 30 años de práctica legal, nunca he visto algo así. Le estreché la mano y salí del juzgado. El sol brillaba afuera. Era la primera vez en semanas que me daba cuenta. Han pasado 6 meses desde ese día en la sala del juzgado. Óscar Vidal se declaró culpable de 12 cargos de fraude fiscal y apropiación indebida. Actualmente está cumpliendo condena en un centro penitenciario federal en Asturias. Su licencia como economista, que aparentemente tenía de una carrera anterior, fue revocada. Su reputación está destruida. El hombre que se sentó en mi mesa a cenar y sonrió mientras robaba a mi familia pasará el próximo año y medio mirando paredes de hormigón. El caso de Leonor tardó más en resolverse. Contrató a 3 abogados diferentes, tratando de combatir los cargos. Afirmó que fue manipulada. Afirmó que no entendía lo que estaba firmando. Afirmó que Óscar la había coaccionado a participar. Nada funcionó. La evidencia pericial contable fue abrumadora. Sus firmas estaban en los cheques. Su dirección de correo electrónico estaba vinculada a las empresas fantasma. Sus huellas dactilares estaban por todo el fraude. Al final, aceptó un acuerdo de conformidad. 3 años de libertad vigilada, 200 horas de servicio comunitario y la restitución total de los fondos robados, lo que significó liquidar todo lo que tanto había luchado por quitarme. La casa fue embargada porque no pudo hacer frente a la hipoteca. Los coches fueron recuperados.
Fontanería Ferrer e Hijos fue disuelta, sus contratos cancelados y su equipo vendido en subasta. Ella lo perdió todo. No porque yo se lo quitara, sino porque se lo quitó ella misma. Mentiría si dijera que no sentí satisfacción al ver cómo todo se desmoronaba. Después de todo lo que hizo, después de cada mentira y cada traición, había una parte de mí que quería verla sufrir. Pero ese sentimiento se desvaneció más rápido de lo que esperaba. La venganza es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No sana nada. No reconstruye nada. Simplemente te mantiene encadenado a la persona que te hirió. Así que, lo dejé ir. Empecé de nuevo, sin nada más que mis herramientas y mi reputación. Presenté la documentación para una nueva empresa. Fontanería Ferrer, Servicios. Más pequeña que la original, más simple, pero mía. Construida limpiamente desde cero, sin socios, sin contables en los que no confiaba y sin secretos escondidos en los libros. Mi antiguo equipo volvió a trabajar para mí. Todos y cada uno de ellos. Dani Flores, mi instalador principal, apareció en mi primer día en el nuevo taller con una caja de cervezas y un apretón de manos. He oído que estás contratando, jefe. El sueldo va a ser más bajo por un tiempo, hasta que reconstruya. No me importa. Prefiero trabajar para un buen hombre ganando menos que para uno malo ganando más. Conseguimos nuestro primer contrato 2 semanas después. Un contratista general llamado Ricardo Gámez se había enterado de lo que pasó. No del cotilleo, sino de la verdad. Me llamó personalmente. Adrián, llevo 25 años en este negocio. He visto a hombres pasar por lo que tú pasaste y salir amargados, rotos o en bancarrota. Tú saliste impecable. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Te quiero en mis proyectos. Esa llamada telefónica condujo a 3 más. La voz se corrió. En 4 meses, Fontanería Ferrer, Servicios tenía más trabajo del que podía manejar. Contraté a 2 personas nuevas y compré una segunda furgoneta. Mi madre lloró cuando vio el nuevo taller. Se quedó en la puerta con la mano sobre el corazón, mirando el cartel que había colgado sobre la entrada. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Donovan. Eso espero, mamá. Lo sé. Hiciste lo que él siempre te enseñó. Fuiste honesto. Fuiste paciente. Y dejaste que la verdad hiciera el trabajo pesado. Borja viene todos los domingos ahora. Nos sentamos en el porche de mi madre, bebemos cerveza y vemos el atardecer. A veces hablamos, a veces no. De cualquier manera, se siente como en casa. El acuerdo de custodia tardó un tiempo en resolverse. Con los problemas legales de Leonor, el tribunal accedió a revisar los términos originales. Ahora tengo a Maya y Teo una semana sí y una semana no, además de vacaciones y veranos. No es perfecto, pero es justo. Los niños están mejor de lo que esperaba. Los niños son resistentes, más resistentes de lo que les damos crédito. Maya me preguntó una vez si odiaba a su madre por lo que hizo. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. No, cariño. No la odio. El odio es demasiado pesado de llevar. Te agobia y te mantiene anclado en el pasado. Tu madre tomó decisiones que hirieron a mucha gente, incluyéndola a ella misma. Pero odiarla no cambiará eso. Lo único que puedo controlar es cómo sigo adelante y elijo seguir adelante con amor por ti, por tu hermano, por esta familia. Ella me abrazó fuerte y no me soltó durante mucho tiempo. Teo es más sencillo con todo el asunto. Solo quiere jugar a la pelota, comer pizza y saber que su padre aparecerá cuando dice que lo hará. Nunca me he perdido un solo partido de béisbol. Nunca lo haré. Mirando hacia atrás, aprendí algo importante a través de todo esto. La fuerza no se trata de luchar en cada batalla.
Se trata de saber qué batallas luchar y cuáles dejar ir. Se trata de confiar en que la verdad saldrá a la luz, incluso cuando parezca que las mentiras están ganando. Se trata de proteger tu paz, tu integridad y la gente que más importa. Incluso cuando el mundo te dice que lo quemes todo. Mi esposa quería todo. Se lo di. Cada mentira, cada euro robado, cada consecuencia que se había ganado. Ella pensó que se estaba llevando mi futuro. Pero todo lo que se llevó fue el suyo propio. Y yo, sigo aquí, sigo construyendo, sigo en pie. Porque algunas cosas no se pueden robar. El carácter, la integridad, el amor de tus hijos, el respeto de la gente buena. Esas cosas tienen que ganarse. Y una vez que las ganas, nadie puede quitártelas. Si estás pasando por algo difícil en este momento, si alguien te ha traicionado o roto tu confianza o te ha hecho sentir que lo has perdido todo, quiero que escuches esto. No has perdido. Aún no. Nunca. Mientras te mantengas fiel a quien eres, mientras sigas avanzando con honestidad y paciencia, encontrarás tu camino. La tormenta no dura para siempre, pero la persona en la que te conviertes al capear el temporal se queda contigo por el resto de tu vida. Mi nombre es Adrián Ferrer, y esa es mi historia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.